Sean bienvenidos a nuestra experiencia Venceremos, Señor. En esta ocasión tenemos la reflexión número 20 y la hemos titulado Venceremos en la esperanza. Con esto vamos a recapitular todos los temas que hemos venido abordando a lo largo de esta experiencia, que hemos llamado reflexión, módulo, taller, curso, como lo queramos llamar. Lo que queremos es sensibilizarnos en la etapa que estamos viviendo, prepararnos a la siguiente etapa de la vida, y la preparación tiene que ser desde la esperanza. Ya hemos visto los miedos, cómo nos llegan, cómo nos abrazan, cómo nos minimizan, nos aterran. Ya vimos las heridas también, todas las heridas que se pueden dar. Hablábamos de una pandemia del miedo, de las emociones, y después fuimos a cómo superar la ignorancia, porque también la ignorancia nos hace mucho daño en este caminar para salir de la pandemia. Después hablábamos de cómo vencer la pandemia misma, la pandemia emocional, la pandemia social, la pandemia eclesial, y poder tener herramientas para poder vivir mejor. En esta reflexión, en donde recapitulamos todos los temas, vamos a centrarnos con la vista hacia el futuro, con una visión de esperanza. El cristiano no puede vivir las vicisitudes de la vida con derrotismo. El cristiano tiene que vivir con entusiasmo, con optimismo, llevando la buena nueva en el corazón y transmitiéndola al corazón del mundo. Por eso la reflexión hemos titulado Venceremos en la esperanza, Señor. Y vamos a ponernos en la presencia del Señor para que Él sea el que nos revista con el don de la esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque tu presencia nos ha revestido de fe, esperanza y caridad. Bien llamamos a las virtudes teologales, porque no ha sido fruto de nuestro esfuerzo, sino un don tuyo, el compartirnos la fe para creer en ti, en tu buena nueva, en tu reino. Nos has compartido la esperanza para mirar el futuro con optimismo, con la bendición que viene de ti y fortalece nuestra vida. Y nos has dado el don de la caridad, del amor, para que todo lo hagamos con tu beneplácito, con tu bendición, y todo lo hagamos por amor, sabiendo que la fe y la esperanza podrán pasar, pero la caridad es la que nos va a abrir la puerta para encontrarnos contigo en la eternidad. En medio de este tiempo de pandemia, Señor, hoy te pedimos nos concedas el don de la esperanza, que sepamos ser una civilización que tenga su mirada fija en ti, en el proyecto de amor que tú tienes para nosotros, que al igual que Noé, también nosotros vayamos atravesando los diluvios de la vida, las turbulencias de la vida, con una mirada de esperanza, que podamos ver hacia el futuro con optimismo, con valentía. Permítenos, Señor, vivir con este divino don y siguiendo el ejemplo de Jesús nuestro Señor, ir por todo el mundo para llevar tu buena nueva. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tenemos que empezar con un principio que a mí se me hace capital. Tenemos que empezar diciendo: la vida merece la pena ser vivida. La vida ya la tenemos como un regalo, es un don de Dios. A nosotros nos corresponde vivirla. Qué triste sería que recibiéramos el regalo de la vida y que no supiéramos vivirla. La vida merece la pena ser vivida. ¿Cómo queremos vivir la vida? Decíamos en el primer módulo, no queremos vivir la vida con miedo. No fuimos creados para ello. No queremos vivir la vida con heridas, porque los heridos hieren y no se disfruta de los dones que Dios nos da. No queremos vivir la vida con ignorancia, porque la ignorancia hace mucho daño y atropella muchas conciencias. Pero tampoco queremos vivir la vida con la angustia de la pandemia. Tenemos que superarla. Y la manera de superarla hoy lo presentamos en esta reflexión.
vale la pena vivir la vida con esperanza. ¿Qué es vivir la vida con esperanza? Y entonces tenemos que darnos cuenta que debemos darnos un espacio al optimismo, un espacio a la sonrisa, ser generadores de actitudes nuevas, actitudes que sean positivas. El mundo nos va llenando de mucha cosa negativa, malas noticias, malas expectativas, nos leen el futuro de manera trágica y vamos viviendo con ese temor y angustia de la vida. La vida que valga la pena vivirla. La vida merece ser vivida siempre con esperanza, con una sonrisa. Con una sonrisa puedo comprar, decía aquella canción, todo aquello que no se vende. Porque la sonrisa de la esperanza nos abre una puerta hacia el futuro. La esperanza nunca está en el pasado. La característica del don de la esperanza es que se proyecta hacia el futuro. Y la esperanza nos abre a nosotros una ventana que nos pueda proyectar a una experiencia de vida mejor que la que tenemos. Estamos pasando en medio de las turbulencias de esta pandemia. No podemos ver el futuro con pesimismo. A veces da mucha tristeza cuando en las películas futuristas, esas que llamamos de ciencia ficción, presentan siempre el futuro como un planeta destruido, acabado, donde el ser humano parece que ha retrocedido en el tiempo, en los valores y ha regresado a la etapa primitiva. Y uno se pone a pensar, ¿por qué proyectamos el futuro de manera tan fatal? El futuro lo tenemos que proyectar con optimismo. Nosotros hacemos el futuro. Por eso es tan importante tener bien clara la respuesta. Entonces, ¿qué es la esperanza? Si la vida vale la pena vivirla con esperanza, entonces, ¿qué es la esperanza? Para un cristiano, vivir la esperanza es mucho más que un estado de optimismo. Porque alguien puede decir, yo soy optimista. Sí, pero para un cristiano no basta ser optimista. Se necesita algo más. Es interpretar el futuro con un deseo que sea posible acercarlo, vivirlo, plasmarlo y proyectarlo de nuevo hacia el futuro. Es interpretar el futuro posible y deseable con los ojos de una vivencia anticipada, que le va a dar sentido al momento que yo quiero vivir después. La esperanza no es algo que yo tengo, es algo que yo deseo. No es algo que ya alcancé, es algo que quiero alcanzar. Por eso siempre nos va proyectando a más. Como decían los misioneros que llegaron a Sonora, siempre más y mejor. Ese es el camino de la esperanza. Ya llegamos a este nivel, voy a otro más para vivirlo mejor. Y llego a ese nivel y busco otro más para vivirlo mejor. Entonces, vivir la esperanza es crear metas concretas, aquellas que son de largo plazo y aquellas que son a corto plazo. El maestro de la esperanza es Jesús. Vayan por todo el mundo. Fíjense cómo no limita a los apóstoles. Los apóstoles no hablaban griego, ni latín, ni español, ni francés, ninguno de los idiomas que había en aquel tiempo del imperio. Y Jesús con toda valentía y seguridad dice, vayan por todo el mundo. ¿Saben que esos hombres tienen que enfrentar cultura nueva, psicología nueva, sociología nueva, religiones que no conocían, que se iban a enfrentar a cantidad de retos? Pero Jesús los mandó con el don de la esperanza. No teman por lo que van a decir, el Espíritu Santo los va a iluminar. Y así ha sido la misión de la iglesia por todo el mundo. De nosotros Dios solamente pide que estemos dispuestos a que vayamos a su misión. La misión la realiza Él y a nosotros nos da la dosis del don de la esperanza. ¿Cómo vivir la esperanza en tiempos de pandemia? ¿Cómo vivirla en un tiempo de tanta comunicación que nos atiborra de malas noticias o de noticias trágicas o de visión de futuro que no tiene una esperanza clara? La vida merece ser vivida. Con esto empezábamos la reflexión. Pero siendo conscientes que hay dolor, que hay sufrimiento
y que hay pérdida. En plena pandemia vivimos estos tres momentos como momentos muy duros: sufrimiento, dolor y pérdida. Nadie quiere pasar por el sufrimiento. Nuestra sociedad se ha vuelto cada vez más hedonista. No sabemos sufrir, no nos gusta sufrir. Nosotros entendemos por la razón que el ser humano puede vivir de manera mejor, tiene la posibilidad de alcanzar mejor calidad de vida y así evitar el sufrimiento. Pero a veces no tenemos ni el más mínimo rango de sufrimiento. El umbral del dolor, así se llama ahora, de la generación nuestra, es tan pequeño. Cualquier cosa nos incomoda. No sabemos tener tolerancia al sufrimiento. Y entonces esto nos va haciendo cada vez más exigentes. La esperanza va a implicar también un gran umbral de sufrimiento. Tengo la esperanza de salir del sufrimiento. Y la esperanza es mientras lo voy atravesando. Si yo no tengo sufrimiento, no debo de tener tampoco esperanza. Si la clave es salir del sufrimiento con esperanza. Salir del dolor. ¿Qué es lo que nos duele? Hay muchas cosas que generan dolor. La civilización de nuestro tiempo ha detectado el dolor en las pequeñas cosas. Es tan impactante cuando nosotros vemos imágenes muy crudas de gente que muere y no nos mueve el sentimiento. Pero no se trate de una cosa minúscula, porque sufrimos y el dolor lo hacemos maximizado. Y entonces nos damos cuenta que la humanidad ha ido perdiendo el sentido del dolor. Nadie busca el dolor, pero cuando el dolor se presenta, le tenemos que encontrar el sentido para poderlo superar. Y ahí es donde entra el don de la esperanza. Tengo este dolor, pero tengo la esperanza de superarlo. Y el tercer momento es la pérdida. Perder. No nos gusta perder. La sociedad nos ha ido formando a ser ganadores. Y se nos olvida que a veces en el perder es donde ganamos. Fíjense el ejemplo que nos presenta Jesús. Lo vemos en la cruz. El hombre que asimiló así todas las derrotas humanas. Si a alguien lo insultaron, Jesús asumió el insulto de todos los que son insultados. Si a alguien se le trató injustamente, Jesús asumió todos los tratos injustos y los cargó consigo. Si a alguien lo traicionaron los amigos, Jesús asimila la traición de los más cercanos y se lo lleva a la cruz, sin reproche, sin señalamiento, sin herida, sin maldad. Jesús es el ejemplo vivo de aquel que se solidariza con el sufrimiento, con el dolor y con la pérdida. Es el único que nos enseña que perder es ganar. Esa combinación en nuestro mundo actual no resulta. Para la gente de este tiempo, perder es perder. Y no ganar ya es estar perdiendo. Para Jesús es todo lo contrario. El que quiera ser el más grande, que se haga el pequeño. El que quiera ser el más importante, que se vuelva el servidor de todos. El que quiera estar al inicio, que se haga el último. El que quiera ganar, que renuncie a sí mismo y se pierda. Porque el que quiera ganar la vida para sí, la va a perder. Los criterios de Jesús son totalmente diferentes a los criterios que tiene el mundo moderno. Qué interesante es darnos cuenta que el camino de la esperanza de Jesús parte del dolor, del sufrimiento y de la pérdida. Cuando nosotros entendemos que la pérdida se convierte en oblación, entonces nosotros nunca perdemos, estamos ganando. Señor, mi dolor, mi sufrimiento, la pérdida de mi ser querido, la pongo en tus manos, me abandono en tus manos. Y en ese momento se abre el camino a la esperanza. Y no estoy perdiendo, estoy ganando. Ganando el consuelo de Dios, ganando el camino de la esperanza, ganando la bondad y la misericordia suya. ¿Cómo tenemos que aprender del don de la esperanza? Todo mundo espera ya no sufrir,
ya no tener dolor, ya no tener pérdida. ¿Cómo le tenemos que aprender a Jesús? Que conforme lo iban azotando, lo iban maltratando, lo iban dañando, Jesús iba ganando la salvación para el mundo entero. ¿Qué elementos podemos nosotros aprender para nosotros mismos emprender un camino de esperanza? Les comparto 10 elementos que nos puedan servir. Primero, si yo quiero caminar hacia el futuro con esperanza, no me debo diluir en el mundo de la globalidad. Miren, a veces nos sentimos tan mal que se nos trate y se nos vea como un grupo de masa. Todos estos, no, Dios no crea en multitud. Somos nosotros seres únicos. Nacemos solos y morimos solos, para que veamos la importancia de la individualidad. La experiencia de la vida es plenamente personal. Si yo quiero el futuro con esperanza, yo lo voy a gestar. La esperanza no llega, yo la construyo. Que a veces decimos, estoy esperando a que me llegue. No te va a llegar, constrúyelo. La construcción nos da el camino a la esperanza. No diluirnos en la globalización. Somos seres únicos. Y Dios nos acompaña de manera personal a cada uno. Y a cada uno nos da consuelo, y a cada uno nos da esperanza. Segundo elemento, aprender del error y anticipar las consecuencias de los actos. Esta pandemia nos ha hecho una gran evaluación a la humanidad entera. Si tendríamos que preguntarnos cuándo el mundo fue evaluado por la vida, podríamos decir cuando atravesó la pandemia. La pandemia nos evaluó y nos sigue evaluando qué tan humanos somos con nosotros y con los demás. Qué tanta es nuestra fe al interior de nuestra vida y al exterior. Qué tanto nosotros estamos convencidos de los valores de la vida. Estamos siendo evaluados. ¿Qué tanto nos sensibilizamos con el que está sufriendo? Porque si no tenemos sufrimiento nosotros, hay miles de personas que sí están sufriendo. ¿Qué tanta sensibilización tenemos? ¿Qué tan sensibles somos? ¿Qué tan solidarios somos? Porque una cosa es sentir y otra cosa es aportar, apoyar, estar con. Estos elementos de la evaluación del mundo lo estamos atravesando. Me gustaría a mí que con el paso del tiempo la humanidad diga, esta generación del 2020 pudo superar el examen que le presentó la vida. Qué triste sería que la evaluación de la vida la reprobemos por egoísmo, por hedonismo, por narcisismo, por buscarnos a nosotros mismos, por no tener a Dios como centro de nuestras vidas. Siguiente elemento, ser uno mismo. Nosotros estamos llamados a ser nosotros mismos. No tenemos por qué ser como los demás. Hay cuánta gente que se desgasta por querer ser como los demás. No seas como los demás, sé como tú mismo. Y si vas a tener un modelo de vida, que sea Cristo el modelo de tu vida, porque Él es el único modelo perfecto. Los jóvenes de hoy se desgastan por ser como las imágenes que nos presentan los medios electrónicos. Y es un desgaste continuo. Y a veces perdemos la identidad. Y a veces nos sentimos menos que los demás. Ser uno mismo es el primer paso de la esperanza. Porque yo voy a construir mi esperanza, no de manera egoísta, pero sí con identidad. Soy yo. Y mi camino de esperanza es así. Y yo lo emprendo con esta actitud, pero soy yo. ¿Nos pueden servir los liderazgos de los demás? Claro. Pero no voy a correr para ser como el otro si yo no soy el otro. Yo soy único e irrepetible. Qué triste cuando nos quieren hacer a todos igual, que pensemos igual, que actuemos igual, que compremos lo mismo, que nos vistamos idénticamente al otro. El ser humano tiene una gran riqueza que es ser
Él mismo. Cuarto elemento, enfrentar los miedos. Con esto empezábamos nuestro curso de Venceremos, Señor. Lo primero que tenemos que hacer, vencer los miedos. 5 reflexiones para enfrentar el miedo y vencer el miedo. Es tan importante porque el miedo nos minimiza, apoca nuestras vidas. Cuando Dios nos hizo para que podamos llegar a ser a imagen y semejanza de Él. El modelo más grande es llegar a ser como Dios. Hasta que Cristo se forme en nosotros. Lo va a decir San Pablo en la carta a los Gálatas. Hasta que Cristo se forme en nosotros. Nuestro modelo de esperanza es hasta que Cristo se forme en nosotros. Si no se ha formado, seguimos en el camino de la esperanza. San Pablo va a poner el ejemplo diciendo es como una carrera. Salimos todos corriendo en la carrera para alcanzar la meta. Y la meta es Cristo. El camino de nuestra esperanza es Cristo, llegar a ser como Cristo. Quinto elemento, evolucionar. La humanidad va cambiando y se va transformando década tras década. Evolucionar. Superar el pasado nos hace libres del pasado. Es tan curioso cuando nosotros hablamos de la vida, la marcamos por décadas. Los 70s, los 80s, los 90. Qué curioso, ¿verdad? Nos identificamos por etapas. Ahora con la vacuna decía, bueno, es que los primeros que se van a vacunar le vamos a poner música de los dandy, de los panchos. Pero la siguiente etapa tiene que ser música de Menudo. Y la siguiente va a ser de Mecano. Y ya los últimos de reggaetón. Porque nos marcamos por etapas. Somos curiosos. Aunque ya hemos vivido muchas décadas, nos identificamos con una etapa del pasado. El camino de la esperanza es, si ya viviste el pasado, no te quedes en el pasado. Proyéctate con esperanza hacia el futuro. El camino es evolutivo, hay que irnos transformando. Por muchos años yo pensaba en la gran diferencia entre cambio y transformación. Un cambio solamente es de un lugar a otro. Este atril estaba en un lugar y ahora está aquí. ¿Le pasó algo? No, porque solamente hubo un cambio. La sociedad entendió esto cuando veíamos que los cambios solamente eran otros personajes, pero con las mismas actitudes. Entonces esos cambios no nos generan nada positivo. El punto de la transformación es que lo que existe, que es madera, en el ejemplo que estamos poniendo, ya no sea madera, se transforme. ¿Cómo lo podríamos transformar? Si quemamos nosotros, incendiamos este atril, ya no va a ser atril, va a ser cenizas. Y con las cenizas podemos pintar un cuadro maravilloso, pero ya no es atril. Su esencia sigue siendo el origen del árbol, pero ya se va a manifestar en ceniza. Eso se llama transformación. Si alguien te habla de transformación y está haciendo lo mismo que siempre, eso se llama engaño, no es transformación. El Evangelio tiene una palabra clave que se llama conversión, es decir, tu esencia en Dios no se pierde, pero te vas dirigiendo hacia Él. El famosa metanoia es un cambio total, una transformación. El mensaje de Jesús es un mensaje de buena noticia, ya no como antes, es ahora al estilo del Espíritu Santo, con un sentido transformador. Es el sentido. Por desgracia usamos tanto la palabra en los últimos tiempos, carente de sentido, que la vamos devaluando. Cualquiera le llama a cualquier cosa transformación. Si no se da esa esencia a una esencia mejor, entonces se llama mentira. Sexto elemento, no pedir a la vida lo que la vida no me puede dar. Hay gente que busca el camino de la esperanza para que la vida le dé lo que la vida no da. Eso no es esperanza, se llama autoengaño. El autoengaño hace mucho, mucho daño. Por eso es autoengaño. Engaño y daño van unidos. Qué importante es
¿qué le pides a la vida? Lo que le pides a la vida es lo que tú le vas a dar a tu vida. ¿Quieres paz interior en tu vida? Dale 2 horas de vida de paz a tu interior. Y tu interior va a generar paz. Mucha gente se desespera y dice, es que no le tengo paciencia. Bueno, si no tienes paciencia, la paciencia es fruto de la paz. ¿Qué tanto tiempo te dedicas tú a recibir paz? Serenidad, paz. Porque si no tienes ningún momento de paz en tu vida, no vas a tener paciencia nunca. Uno se da cuenta cuando la gente es impaciente, que todo lo quiere inmediato, todo lo quiere ya, todo. Espérate, con paz. Somos conscientes que vivimos una sociedad que le hemos llamado la sociedad microondas, que todo lo queremos inmediato, rápido. No, las cosas profundas nos llevan tiempo. Una herida tarda en sanar. La conversión, la transformación de nuestra vida lleva tiempo. Las transformaciones arrebatadas, así como empiezan, terminan. No pedir a la vida lo que la vida no me puede dar. No podemos decir que estamos haciendo lo correcto si no estamos demostrando que realmente estamos en lo correcto. Séptimo elemento, ser previsibles, coherentes y congruentes. Son 3 elementos que los hemos ido diluyendo en el tiempo moderno. Primero, previsibles. ¿Qué nos espera de aquí al futuro? En el mes de octubre, que se abrían los semáforos de nuestro país en el tiempo de la pandemia, para darnos la oportunidad de socializar, de salir al mercado, de ir a los templos, de poder hacer una vida un tanto como antes. Ahí tuvimos la visión previsible. Decíamos, el puente Guadalupe Reyes, si no se cuida ese tiempo, con mucho cuidado, mucha dimensión estricta, con mucha delicadeza, nos vamos a contagiar todos. Porque ya nos conocemos cómo somos en las peregrinaciones, cómo somos en las posadas, cómo somos en Navidad, cómo somos en las fiestas. Ya nos conocemos en las fiestas de Año Nuevo, ya sabemos cómo somos, cómo viajamos, cómo comemos, ya sabemos. El mes de enero y el mes de febrero fue fatal para nuestro país y para muchos países. Lo que pudimos haber visto de manera previsible, no lo hicimos de manera responsable, porque yo puedo ver hacia el futuro y saber qué debo hacer, pero si no lo hago, haga de cuenta que no lo vi. Tengo que verlo y tengo que ser previsible, que debo evitar, que debo fomentar. Debo ser coherente. Si te digo cuídate, es porque yo también me estoy cuidando. Si te digo cuídate y no me cuido, es tan curioso cuando las noticias nos dicen el encargado de la salud que nos dice, cúbrete con el cubrebocas en la calle. Aparecen las imágenes que no lo trae. Entonces dices tú, se llama incoherencia. El ser humano puede ser incoherente, sí. ¿Por qué? Porque una cosa es la idea y otra cosa es la acción. Los padres de familia, ¿cómo tienen una exigencia? Porque los hijos quieren ver el ejemplo de lo que ellos mismos están enseñando. Y si no hay coherencia, la educación es fallida. Qué importante es el liderazgo a nivel social. El que lidera tiene que dar ejemplo de lo que está enseñando. Y la congruencia es muy unida a la coherencia. Congruente. Lo que digo lo vivo. Y lo que estoy convencido lo defiendo y doy mi vida por aquello en donde está puesta la verdad. El octavo elemento del camino de la esperanza es dar ejemplo. Yo quiero una vida mejor, empiezo a vivir yo mejor. Yo doy ejemplo. Los padres de familia, los maestros, los médicos, los profesionistas, todos los seres humanos, tenemos un punto de referencia. Y el punto de referencia es dar ejemplo. No para presumir, sino para tener la coherencia y la congruencia necesaria. Noveno elemento, asumir con naturalidad los contratiempos. No voy a entrar
en un shock nervioso 2 años. Hay gente que ya va para 2 años del shock de la pandemia. No, vamos bajándole un poco y verlo todo con naturalidad. Hay gente que te presume, te dice, yo no he salido a la calle en el año y medio de pandemia. Yo le digo, pues que te pegue un poquito el aire, oréate un poco. ¿Por qué? Porque no podemos vivir encerrados. Me decía a mí una persona, no salimos en año y medio y nos contagiamos. Y le digo, ¿y cómo se contagiaron? Es que no salimos, pero sí recibíamos visitas. Pues es igual que hubiera salido. Nada más que con la conciencia más tranquila, no salí, me vinieron a contagiar. Asumir con naturalidad los contratiempos. No podemos vivir en el miedo siempre, pero tampoco desbocado de manera irresponsable. Y 10, reírse de uno mismo. No somos perfectos, nos equivocamos, no podemos ser tan rígidos. Hay gente que es muy rígida, muy estricta, intransigente. No, la vida tiene momentos para dormir, para despertar, para trabajar, para descansar, para comer, para poder hacer ejercicio, para pensar, para idear, para soñar. La vida tiene muchos momentos, también hay momentos para reír. La misma Sagrada Escritura nos dice, ¿no? Todo tiene su tiempo. Vive el tiempo, pero vívelo con responsabilidad, con alegría, con entusiasmo. Por eso decimos que vamos a vencer esta pandemia con la esperanza. ¿Qué es entonces el valor de la esperanza? La esperanza es un estado de ánimo. La esperanza es optimista, principalmente en aquello que deseamos o en aquello que aspiramos y que nos parece que puede ser posible. Si yo voy a ponerme una meta de esperanza en algo inalcanzable, eso no es esperanza, se llama falsa ilusión. Fíjate los medios de la esperanza, es estado de ánimo optimista, de aquello que deseamos, de lo que aspiramos y parece que es posible alcanzar. Si es algo así, lo vamos a lograr, porque esa es la esperanza. Pero si me pongo metas, ideales, fantasías que son irreales, eso no es esperanza. Hay que saberlo distinguir muy bien. En este sentido, la esperanza supone tener expectativas positivas relacionadas con aquello que es favorable y que se corresponde con nuestros deseos. Si deseamos nosotros en nuestra sociedad que pase la pandemia, yo te diría, antes de que pase la pandemia, arreglemos nuestra relación con nosotros y con los demás. Tratemos de vivir sanos nosotros y los demás. Busquemos el camino espiritual hacia el interior y hacia el exterior. Tratemos de ser coherentes con lo que estamos viviendo. Y eso nos va a ayudar a superar más rápido la pandemia. La respuesta no solo está en las vacunas. La India se había vacunado ya mucho. Chile se había vacunado bastante. Y la respuesta no fueron en la vacuna, está en la actitud que tengamos responsable ante la vida y ante los demás. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un mundo de esperanza, pero no para decir que es un mundo como una gran cantidad, sino hacer de este mundo un mundo de esperanza. Todos los grandes líderes de la humanidad que han sido auténticos transformadores, no solo experimentaron la esperanza como una filosofía, sino que superaron cualquier obstáculo para que esa experiencia de la vida se alcanzara. Tenemos grandes líderes que nos pueden dar camino de esperanza. Desde Nelson Mandela, la Madre Teresa de Calcuta, desde Luther King, los grandes líderes que la humanidad ha tenido. Y tenemos que aprender de los mejores. La Iglesia tiene cantidad de santos que nos dan ejemplo de un camino de esperanza. Veamos en esos líderes dónde estaba puesta su mirada, en el valor de la vida, en el valor de la esperanza. Nos espera entonces un mundo
que requiere ser transformado en un mundo de esperanza. Y para esto, en los últimos años, las universidades de las grandes potencias del mundo que analizan el futuro nos hablan de una terapia de la esperanza. Nos hemos vuelto un mundo muy fatalista, un mundo derrotista. ¿Cómo lo sabemos? Los altos índices de violencia, los altos índices de marginalidad, los altos índices de drogadicción y de sinsentido de la vida. Mientras la pandemia va haciendo su función, estos 4 grandes pilares destructivos de la vida siguen su curso. No nos hemos detenido a pensar en los drogadictos, en los marginados, en las víctimas de la violencia y de la ignorancia. Estos 4 siguen su curso, no los detuvo la pandemia. Y uno dice, ¿qué está pasando con el mundo? Es que el mundo necesita ser transformado en un mundo de esperanza. Recuerdo aquella persona que llegaba conmigo y me decía, es que mi hijo ya salió de las drogas, fueron 20 años de infierno, pero gracias a Dios ya salió. Ese es un camino de esperanza. Les llevó 20 años de que el hijo les robaba, de que el hijo les llegaba a la medianoche, de que estaba encarcelado, que en ocasiones se perdía por días, que quedaba casi desnutrido, las drogas lo dejaban en el suelo. 20 años de esperanza, pero se puede alcanzar. Es muy hermoso cuando alguien camina luchando con el sufrimiento, el dolor, la angustia, para alcanzar un día el anhelo, el sueño que le planteó la esperanza. Cuando ves a aquella persona que creció en la marginalidad, carente de todo, pero con un sueño por alcanzar, y pasado el tiempo te dice, logré salir de mi marginalidad. Y no solamente es económica, también puede ser la marginalidad social, la indiferencia, la apatía. Y cuando alguien da ese brinco y dice, me llevó 15 años, pero he vencido, da un gusto. Cuando alguien tiene una tara, una carencia de lenguaje, de entendimiento, de sentimiento, de emoción, y lo supera, esa persona hizo el camino de la esperanza. Cuando alguien atiborrado del bullying, lo llenan de miedo, de señalamientos, de sentimientos negativos, y te puede decir, ya puedo hablar en público y no me da miedo. Él, ella, hizo un camino de esperanza. Camino de la esperanza no es salir de la pandemia, es salir de la área inhumana en la que a veces nosotros caemos. No podemos quedarnos así. Todos los evangelios nos presentan a Jesús que cuando veía a un mudo, a un ciego, al que andaba buscando arriba del árbol, al que estaba en una cueva porque lo tenían amarrado, al que estaba poseído por el mal, Jesús se detenía, le daba su espacio, los tocaba, imponía las manos, caminaba con ellos y les regresaba la felicidad de la vida. Yo siempre cuando reflexiono los milagros de Jesús, siempre me imagino la fiesta que debieron haber hecho después de que se curaron. Aquel hijo ciego de nacimiento que tanta guerra le dieron los fariseos, yo me lo imagino empachangado con la familia, que ahora los podía ver al papá y a la mamá y a los hermanos, me los imagino abrazándolos, me los imagino viéndolos, tocándoles el rostro, me lo imagino comiendo, bebiendo, no sé por qué me imagino un sentido festivo. ¿Por qué les digo esto? Porque el que va camino a la esperanza, cuando el anhelo se alcanza, es fiesta, es motivo de alegría. ¿Un día venceremos la pandemia? Claro que sí. La primer manera de vencerla es teniendo esperanza. El que no vive con la esperanza ya está contagiado del mal. Y no necesariamente es coronavirus. Hay muchos que van con la pandemia por dentro. Recuerdo a alguien que le decía, me da tristeza, pero esto le dio pandemia 4 años antes de que llegara el coronavirus. Cuando se pierden las esperanzas, cuando ya no hay ilusión, caemos en una situación tan triste y que no necesariamente tiene que ser pandemia.
pero se llama desesperanza. El camino de la esperanza es solamente para aquel que tiene visión de futuro. Todos los grandes líderes dicen, tengo un sueño. A la gente de ahora ya no quiere decir tengo un sueño porque les da miedo que lo despierten en plena pesadilla. Pero tener un sueño es el primer paso de la esperanza. Yo tengo una frase que la comparto mucho. Donde hay un sueño, ahí empieza un camino. Que nunca se nos olvide esto. Tener un sueño es el primer paso para emprender un camino. ¿Cuál es tu sueño? ¿A dónde te conducen tus sueños? Hay gente que no conduce la vida a ninguna parte, no tiene sueños, vive en pesadillas continuas. Vivir en un sueño no es vivir en una falsa ilusión. El sueño te abre el camino a la esperanza. ¿Qué sueñas? Porque lo que sueñas lo puedes alcanzar. La clave es que lo sueñes. Sueña cosas maravillosas, porque eso te va a suceder. Si sueñas lo negativo, créeme que ya estás en la pesadilla. ¿Qué se requiere? La terapia de la esperanza. ¿Qué es esta terapia de la esperanza? Busca acrecentar las fortalezas que ya tenemos. Voy a poner un ejemplo. Somos de Sonora y la gente de Sonora habla muy fuerte. Cuando vamos al centro del país donde la gente habla modosita, despacito, con mucha educación y formalidad, y llegamos nosotros casi gritando, la gente se espanta. Bueno, si eres de Sonora y hablas fuerte, predica el evangelio para que todos lo oigan. Si ya hablas fuerte y eres entonado, canta con entusiasmo para que le alegre la vida a alguien, porque ya tienes esa fortaleza. Si ya tienes el don de la sinceridad, pues sea auténtico, porque la sinceridad con autenticidad es un valor. La sinceridad como ofensa es atropello. Hay gente que es muy grosera y te dice miles de groserías y al final se justifican diciendo, es que yo soy muy sincero. Sí, pero el respeto al otro tiene que ser un valor mayor que tu sinceridad. Importante es esto porque a veces hacen catarsis y sueltan todo lo que traen y después dice, disculpa, pero es que soy muy sincero. No, pues si eres tan sincero debiste haberme dicho antes, para yo también sincerarme contigo antes y estar a la par, porque eso es lo justo. Si ya tengo yo una fortaleza, la fortaleza es mi familia. Si ya tengo mi familia, hagamos un ambiente mejor que el que ya tenemos. Alguien puede decir, pero es que ya tenemos un ambiente bonito, pero lo puedes hacer mejor. Recuerdo aquel amigo que me dijo un día, ya me di cuenta que el éxito de la vida consiste en ser bueno. A los años me lo encuentro y me dice, descubrí algo más, que no basta con ser bueno, hay que ser mejor. A mí se me hizo muy bien, porque iba viendo yo la gradualidad de su crecimiento como director espiritual. 5 años después, con un entusiasmo, me dice, ya no basta ser bueno y ser mejor, hay que ser excelente. Fíjate qué bonito el camino de la esperanza, porque te va llevando bloques, 5 años, 4 años, 3 años. Y cuando llegas a ser excelente, no te quieres conformar ahí, porque ya quieres que también los demás sean buenos, sean mejores y sean excelentes. Y entonces vas a tener una dimensión óptima, un nivel mayor, el plus. Jesús es el maestro de la esperanza. Si ustedes hacen las cosas para que los vean, ¿qué tiene de extraordinario? Si ustedes aman tan solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Si ustedes prestan para que les devuelvan, ¿qué tienen de extraordinario? Eso lo hacen los paganos. El punto de Jesús es lo extraordinario. Lo que tú ya haces de ordinario con un plus, con un más. Lo extraordinario. Imagínate qué bonito un camino de esperanza con una actitud extraordinaria. Es una bendición, porque solamente la gracia y la bendición de Dios está en lo extraordinario. Algo tan sencillo como una hostia. Me acuerdo aquella novela de Balzac que decía, ¿cuánto es que vale una misa? 15 francos, es una novela francesa. Y te hacía pensar tanto eso, ¿cuánto vale una misa?
Los niños preguntan, ¿y cuánto vale la hostia? Pues la hostia no vale ni un peso, si le queremos poner un precio comercial. Pero aquel pan que no tiene el precio mayor de un peso, cuando es consagrado, es lo más valioso que existe sobre la faz de la tierra. Qué interesante cuando escuchamos a Luigi Pirandello, aquel novelista italiano, existencialista, que decía, ¿cuánto vale la vida? Y entonces él decía, lo más valioso de la vida está en un sagrario, en un templo, y la humanidad no lo valora. Lo más valioso de la vida lo tenemos en el sacramento. Lo más valioso es el camino de la esperanza. Cuando Jesús dijo, tomen este pan y hagan esto todas las veces que quieran que yo esté con ustedes, y háganlo en memoria mía, porque estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Ahí empezaba Jesús, un camino de esperanza. Y la iglesia vive en el camino de la esperanza. Que el que se encuentra con Jesús se transforme en Jesús. La terapia de la esperanza, entonces, nos enseña a desarrollar puntos fuertes de la vida. No queremos las carencias. Esos no son caminos de esperanza, son de desesperanza. Queremos los puntos fuertes. El camino de la esperanza o la terapia de la esperanza no se centra en lo que está mal. Hay que tener mucho cuidado porque a veces decimos, esto es lo malo y yo quiero la esperanza. No te centres en el mal, porque esto te va a desgastar y te va a distraer. El camino de la esperanza es desarrollar el potencial que tienes. Yo siempre pongo el ejemplo de Paloma San Basilio, aquella cantante española, que cuando estudiaba canto le decía el maestro, tú no eres para esto porque tu tono de voz es muy diferente, tienes unos agudos y unos bemoles que no se adaptan y ella se fue a estudiar psicología. En el estudio de la psicología se fue dando cuenta que se podía descubrir ella sus cualidades y siguió estudiando música y danza. Decía, eran 6 horas diarias de desarrollar el talento que ya tenía. Cuando terminó, no sé si eran 1000 representaciones de la obra Evita, y le dieron el reconocimiento a la mejor voz y la mejor artista de España. Aquel maestro que le había dicho que se dejara de los escenarios fue quien le entregó el reconocimiento. Y ella lo cuenta como su camino de esperanza. Si hubiera escuchado solamente aquella voz, hubiera frustrado el resto de su vida. El camino de la esperanza es, ¿qué es lo que te dice Dios en tu interior? Saca esa voz del interior y haz la vida. Esa es la terapia de la esperanza. Las cualidades, las virtudes, las habilidades, desarróllalas, porque ese es el camino de la esperanza. ¿Qué caracteriza a las personas que tienen un fuerte sentimiento de esperanza? Primero, que van a tener objetivos. A 5 meses, yo quiero alcanzar esto. Me da a mí tanta tristeza y me pongo así como de escalofríos cuando, ¿y cómo estás? Pues ahí nomás, pasándola. Y dices tú, pues sí, porque tiene 3 años así, 4 años así, 20 años así, pasándola. Y uno me pregunta, ¿y pasando qué? Pues pasando de un sillón a una cama, y de una cama a una silla, de una silla a un taburete, pasando. Qué triste eso, ¿verdad? Camino de la esperanza implica un camino de construcción, sacar ese potencial que ya Dios puso ahí para que se desarrolle en nuestras vidas, con objetivos. Inspiración para concretarlos. Yo voy a alcanzar esto y de esta manera, a mi estilo, con mi forma. A mí me gusta mucho el mole. Y cuando uno dice, ¿de dónde viene el mole? ¿A quién se le ocurrió ponerle 17 ingredientes diferentes? El Virulo, que es un cómico cubano, dice que unas monjitas de Puebla las iba a visitar el señor obispo y no hallaban qué hacerle y prepararon el pollo. Y entonces molieron ahí los chiles, le combinaron con chocolate, le pusieron almendras, le pusieron pancito, le pusieron tortilla, y le echaron todo y dicen que de ahí salió el mole. Esta explosión de sabor que a nadie se le ocurre en la humanidad, combinar chocolate con chile, pues es algo muy nuestro.
Y es algo tan nuestro que es una de las riquezas gastronómicas del mundo. Y lo mismo podemos decir del guacamole, y lo mismo podemos decir de las carnes que tenemos. Hay un potencial, cantidad de gente que trabaja para que la carne que llegue a tu mesa sea jugosa, sabrosa y con proteína. Cantidad de gente que se esfuerza en que los frutos de la tierra lleguen frescos y llenos de fuerza. ¿Cómo no agradecerle a Dios el camino de esperanza de tanta gente para que nosotros tengamos momentos de felicidad? Y tercero, habilidades para llevarlas a cabo. ¿Qué habilidad voy a tener yo para llevar a cabo una vida de esperanza? ¿Qué habilidad? Recuerda que la habilidad es repetir una acción una y otra vez hasta que se desarrolle por completo. El que hace un ejercicio lo hace un día y otro hasta que se vuelve profesional. Lo mismo el cantante, lo mismo el maestro, lo mismo el que enseña, todos, el médico, la enfermera, todos tenemos un mundo de habilidades. Y siguiente, pensamiento de autoestima grande. Una autoestima que sea grande, que no se me venza a mí la esperanza en el segundo día. Yo no les puedo hablar de las dietas de la esperanza, porque esas empiezan el lunes y se acaban el martes en la mañana. No agarremos el camino de la esperanza como agarramos las dietas, porque a lo mejor eso no nos funciona. Necesitamos un estímulo mayor. Las personas con esperanza se alientan a sí mismas constantemente, se motivan a sí mismas constantemente. El optimismo es el sentimiento de que algo bueno va a suceder y que yo lo voy a generar. No importa cómo, no importa cuándo, la esperanza involucra el compromiso personal. Lo voy a lograr, lo voy a hacer. La esperanza entonces puede enseñarse. Yo me atrevería a decir que en las escuelas, además de la matemática y el inglés y la computación y demás, tendríamos que tener la materia de la esperanza para formar conciencias. Tenemos cantidad de adolescentes deprimidos que no tienen esperanza ni en su vida ni en su sociedad, con familias rotas donde no hay modelos de esperanza, con un país que se viene hundiendo, donde no hay ánimo de esperanza. Necesitamos la cultura de la esperanza, la enseñanza de la esperanza. Yo cuando en las celebraciones de la Eucaristía transmito la homilía, veo los rostros de esperanza. Escuchar un mensaje que me ilumine la vida para emprender la semana con entusiasmo. Imagínense que predicáramos solamente la condenación y el pecado y la frustración y que te vas a ir al infierno, hoy sabe María Purísima, y el ruido. No hay esperanza. La esperanza es optimismo, es plan de vida, es gracia, es bendición, es presencia de Dios en el mundo. Ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos, ese también es camino de esperanza. Buscar en el interior los valores que Dios nos dio, también es camino de esperanza. Tener claro los sueños que deseamos, también es camino de esperanza. El aprendizaje de todos los días con la gente que Dios pone a nuestro lado, camino de esperanza. La terapia como camino de liberación, camino de esperanza. 5 elementos, los caminos de la esperanza. Vamos a concluir nuestra reflexión poniendo nuestra mirada en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Jesús, concluida toda su misión, habiendo sido bautizado, predicado el Evangelio y superadas las tentaciones, habiendo sanado a tanta gente y había hecho tantos milagros, habiendo entregado su vida en la cruz y victorioso en la resurrección, reúne a sus apóstoles y les dice: por tanto, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense qué camino de esperanza tan más grande. Que las personas tengamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo te invito para que estos
momentos de reflexión, esto que hemos compartido sea un camino de esperanza para nosotros, para los nuestros y para el mundo entero. Que la bendición de Dios nos acompañe. Vamos a pedir que el camino de la esperanza sea un camino de optimismo, de valentía, de entusiasmo, de entrega generosa y de realización plena. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que tú nos acompañas y que tú vas con nosotros hasta los últimos rincones de la tierra. Haz que llevemos tu mensaje de esperanza, tu buena nueva, tan auténtica siempre, para que en cada momento tu evangelio llegue al corazón del que está solo, triste, temeroso, angustiado, y se conviertan en corazones alegres, felices, plenos, seguros, realizados. Que todos llevemos en nuestro interior el gran regalo de tu presencia. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañen siempre y podamos sentirnos llenos de la alegría que vivió María, que vivió llena de gracia. Concédenos también a nosotros llenarnos de tu bondad. Todo te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Gracias por habernos acompañado durante estas 20 reflexiones. Deseamos que el Señor te acompañe siempre. Gracias por estar ahí.